meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dándole gracias a Dios, hermanos, por todas y cada una de sus bendiciones. Si les contáramos, hermanos, sería difícil, hermanos, poder contar todas y cada una de esas bendiciones que Dios nos da. Vamos a entrar a un curso, hermanos, en esta tarde. Un curso acerca de la oración. Y el mejor exponente, hermanos, o el que mejor nos puede dar detalle acerca de la oración es Daniel, el profeta Daniel, hermanos. ¿Y qué más pudiéramos nosotros decir de la oración? La palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que oraron. Y hombres y mujeres, hermanos, que nos dan cuenta o nos dan a conocer, hermanos, la eficacia que tiene la oración. Ejemplos, hermanos, están de sobra. Muchos de esos ejemplos. Por ejemplo, hermanos, podemos encontrar a un Moisés que clama a Dios con todo un pueblo, hermanos, detrás de él. Y clama a Dios, hermanos, y Dios lo escucha. Ora a Dios y Dios lo escucha. Y el mar, hermanos, el mar rojo se abre. Y él ora a Dios y el mar rojo se abre. En otra ocasión, hermanos, Josué está peleando, hermanos, contra un pueblo enemigo y está a punto de derrotarlo. Y el día se está acabando. Se va a hacer de noche y el pueblo, hermanos, enemigo va a escapar. Y Josué se pone a orar a Dios y le pide y Dios hace, hermanos, que el sol se detenga. Y Josué y el pueblo de Dios ganan la batalla gracias a esa oración. Vemos, hermanos, a una mujer llamada Ana, que con su esposo, hermanos, cada año subían a adorar al monte donde estaba puesto el tabernáculo de Dios. Y hermanos, ella en una ocasión, en esa ocasión va y está en el lugar, hermanos, y se pone a orar a Dios. Porque ella era estéril. Y sufría mucho, hermanos, por eso. Y se pone a orar a Dios, hermanos. Y al siguiente año ya no va al tabernáculo. Porque Dios le bendice y le da un hijo. ¿Y saben quién fue? Samuel. Dice, hermanos, qué gran bendición para esta mujer. Y se puso a orar. Hermanos, Daniel ora. Y Dios le ayuda. En todo momento Dios le está ayudando. Esther ora y Dios le ayuda. Nehemías ora y Dios le ayuda. Elías ora y Dios le ayuda. Eliseo ora y Dios le ayuda y resucita a un niño. Y así pudiéramos ir enumerando, hermanos, gran cantidad de personajes que vienen plasmados, hermanos, en la palabra de Dios, que se pusieron a orar y Dios los escuchó. Y nos damos cuenta, hermanos, de la eficacia de la oración. Y nos damos cuenta que Dios siempre escucha. La iglesia, hermanos, la iglesia ora en el libro de Hechos. Y ora, hermanos, ardientemente. ¿Y saben qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo por Pedro, hermanos. ¿Por qué? Porque al siguiente día, hermanos, iba a ser muerto. Estaba encarcelado y al siguiente día, hermanos, le iban a dar muerte y la iglesia se pone a orar. Y Pedro, hermanos, dice la palabra de Dios, Pedro es liberado por un ángel en aquella cárcel. Hermanos, Pablo y Silas están encarcelados. Están en el fondo de la cárcel. ¿Y saben qué están haciendo? Ellos están cantando y orando a Dios.
y las puertas de la prisión, hermanos, le son abiertas y hasta se produjo, hermanos, un terremoto, hermanos, y las puertas se abrieron de aquella cárcel. La palabra de Dios tal pareciera, hermanos, que se afana tanto en darnos a conocer historias acerca de la oración. Y la finalidad, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos, la finalidad de la palabra de Dios en darnos tantos ejemplos acerca de la oración es que quiere asegurarnos que hay bendición allí. De eso busca. Que nosotros nos demos cuenta que hay bendición cuando oramos. Allí en Daniel capítulo 6, hermanos, versículo 10. Dice la palabra de Dios así, hermanos. El libro de Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado. ¿Cuál edicto? Que nadie podía hacer oraciones, que nadie podía adorar a nadie que no fuera el rey. Y ese edicto fue firmado por el rey. Y el que fuera encontrado en contra de ese edicto, que no estuviera cumpliendo con ese edicto, iba a ser sentenciado a muerte. Y dice la palabra de Dios, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía o como lo solía hacer antes. En ese pasaje, hermanos, nos encontramos a Daniel orando. Sus adversarios, sus enemigos, habían logrado, hermanos, que el rey Darío firmara un decreto donde se ordenaba, hermanos, que en un periodo de 30 días nadie podía hacer ninguna petición a Dios o a un hombre fuera del rey, que no fuera el rey. Y quien lo hiciera, hermanos, iba a ser echado en el foso de los leones, una muerte inmediata. Sin embargo, hermanos, Daniel no estaba dispuesto a abandonar su comunión con Dios, y mucho menos, hermanos, por la orden, mucho menos por la orden de un hombre, aunque fuera rey. Por eso, hermanos, Daniel nos va a dar un curso de oración. Nos va a enseñar, hermanos, a orar. Lo primero que vemos, hermanos, allí, lo primero que podemos ver es que Daniel oró en medio de la adversidad. Cuando Daniel dice el versículo o el pasaje, hermanos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel supo que el edicto había sido firmado. El edicto, hermanos, cuando el rey firmaba el edicto, hermanos, lo firmaba con el anillo que tenía en su mano. Y nadie podía estar en contra de ese edicto o de esa ley. ¿Qué significaba eso para Daniel, hermanos? Eso significaban problemas. Eso significaban dificultades para Daniel. Eso significaban, hermanos, adversidades para Daniel. Pero ¿qué hace Daniel cuando viene esa adversidad? ¿Sí? Viene esa adversidad y ¿qué hace Daniel? Se pone a orar. Se dispuso él, hermanos, a orar en medio de la adversidad. Estaba estrictamente prohibido que alguien orara a su Dios o a cualquier hombre que no fuera el rey Darío. Así era el edicto. Y Daniel está orando en la adversidad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es necesario detenernos a orar. ¿Por qué? Porque cuando oramos encontramos paz. Porque cuando oramos encontramos tranquilidad. Porque cuando oramos encontramos seguridad. Porque cuando oramos encontramos quietud. Porque cuando oramos, hermanos, somos trasladados
delante de la presencia de Dios. Orar. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar? ¿Cuánta necesidad tenemos de paz? ¿Cuánta necesidad tenemos de quietud? ¿Cuánta necesidad, hermanos, tenemos de sentirnos acogidos por Dios? ¿Cuántas adversidades hay? ¿Cuánto, hermanos, cuánta paz trae en nosotros unas palabras dirigidas a Dios? Mucho. Es que hay adversidad. Con mucha más razón hay que orar. Y vemos, hermanos nuestros sufriendo con adversidades de todo tipo. Nunca falta, hermanos, alguna adversidad que viene a nuestra vida. ¿Y cuántas veces, hermanos, los vemos que están sufriendo? Y se les ve, hermanos, a hermanos que sufren por las adversidades. Y en lugar, hermanos, de ir y decirles, ¿sabes qué, hermanos? ¿Quieres que ore por ti? Hermano, ¿por qué no decirle, hermano, estoy orando por ti? Estoy orando por ti. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero siento la necesidad de orar por ti. ¿Cuánto bien traería eso? Hermano, pero es que yo no sé cómo decírselo. A lo mejor me da pena decírselo cara a cara. Y alguien me da un consejo. Hágale por teléfono y dile que estás orando por él. Pero díselo. Porque es bueno saber que alguien más se preocupa por ti. Porque es bueno saber que alguien más está pidiéndole a Dios por ti. Porque alguien se ha dado cuenta de tus adversidades, de tu sufrimiento. Y está pidiendo por ti. Te está haciendo importante delante de Dios. Y está sufriendo igual que tú. En las adversidades, hermanos, es cuando nunca debemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque nos traen muchas cosas a favor nuestro. Daniel inmediatamente sabe que el edicto fue firmado y sabe qué es lo que dice ese edicto. Y Daniel, hermanos, se pone a orar. Hermanos, hay un himno que oía. No sé si venga ahí en los escenarios chiquitos, en los que tenemos nosotros, o los grandes. Pero si viene ahí, me acuerdo cuál número es. Pocas veces lo cantamos, pero tal vez sí hemos tenido la oportunidad de oírlo. Este himno fue inspirado por un hombre, hermanos, allá por el año de 1912. A solas al huerto yo voy. ¿Sí lo han oído? Cuando florece o cuando empieza a florecer o cuando viene aún la floresta, dice, y a solas estoy con Jesús, ¿verdad? Haciendo referencia a aquellos momentos que pasaba Jesús a solas y su lugar predilecto, ¿saben cuál era? El huerto, ¿sí? Y oraba a Dios. Y nosotros decíamos, ¿de dónde sacaba tanto fuerza el Señor Jesús para enfrentar cada día de su vida, cada día de su ministerio? Era porque iba a orar a solas al huerto. Y así lo sigue, hermanos. Decía la primera estrofa de ese himno, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. La tercera estrofa dice, con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar yo voy, su voz doquier la pena esté. Así dice. Y muchas personas lo han cantado y alguna vez lo hemos cantado nosotros. Cuando lo veo ahí vagamente me acuerdo de la tonada, hermanos, pero vamos a tratar de cantarlo.
va a haber oportunidad de aprenderlo y de cantarlo. Mucha gente está en adversidad, grande o pequeña, sencilla o difícil, pero tenemos adversidad, porque necesitamos, hermanos, orar a Dios. En esa adversidad no puede separarnos de Dios. No importa lo que suceda alrededor. Vamos a ser felices, hermanos, si oramos a Dios, si tenemos un encuentro con nuestro Señor, si todas nuestras cargas descansan en Él, vamos a disfrutarlo. ¿Cuánta gente ha encontrado paz con esas palabras? Hermanos, nuestra oración debe ser algo bien importante para nosotros. Un tiempo de tranquilidad y un tiempo de paz. Pero Daniel nos da el segundo punto en el curso de su oración. Daniel oró, ¿dónde? En su casa. Dice el pasaje, entró a su casa. ¿Y saben por qué entró a su casa? Porque ellos estaban, hermanos, como esclavos en Babilonia. Allí no había un lugar para ir a orar a Dios. Así que el único lugar para orar, hermanos, el único lugar que tenía Daniel para orar era su casa. Y como Daniel, hermanos, era un hombre de oración, encontró un lugar, hermanos, específico ahí en su casa, dedicado ¿para qué? Para orar. Así podemos, hermanos, deducir, hermanos, que encontramos un lugar, tal vez yo me lo puedo imaginar, un lugar alto, tal vez en la segunda planta de su casa, de tal manera, hermanos, que abría las ventanas de su casa para poder ver hacia donde estaba Jerusalén. Obviamente no lo alcanzaba a ver, pero él sabía que para ese lado estaba la ciudad de Jerusalén. Él entró a su casa y se puso a orar. Había un lugar, hermanos, especial que él tenía. Un lugar exclusivo, hermanos, para la oración en esa parte de su casa. Por eso, hermanos, nos concuerda aquellas palabras que dijera nuestro Señor Jesucristo, cuando en el sentido, hermanos, de lo que debemos hacer cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor. Dice, entra a tu cuarto, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Hermanos, ¿qué es lo que nos está aconsejando Daniel? Que nosotros, hermanos, también tengamos un lugar en nuestra casa para que podamos ahí orar a nuestro Dios. Y ahí descarguemos todas nuestras penas, todos nuestros problemas, y Dios escuchará. Y dice la promesa que dice el Señor Jesús, Él te va a escuchar en lo secreto, pero tu recompensa será delante de todos. Otra cosa, el tercer punto que nos enseña Daniel. Daniel, hermanos, oró con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6, versículo 10, y abiertas de las ventanas de su cuarto. Es decir, hermanos, Daniel, hermanos, oraba sin miedo. El edicto del rey era, el que se encuentre haciendo algo como lo que estaba haciendo Daniel, orar a su Dios o a un hombre que no fuera el rey Darío, iba a ser lanzado en el foso de los leones. David, hermanos, nos enseña algo, Daniel nos enseña algo. ¿Y saben qué es lo que nos enseña Daniel? A orar sin miedo. No tenía miedo. Daniel no tenía miedo, abrió las puertas valientemente. Daniel era un hombre decidido, hermanos, y le iba a dar testimonio a sus enemigos de que él no tenía miedo. Y le iba a demostrar a sus enemigos, hermanos, que no le tenía miedo a los decretos, al decreto que el rey había dado. Así oraba Daniel. Como que
Daniel sabía que todos sus enemigos estaban ahí cerca de su casa esperando que él hiciera algo para poder acusarle. Y como diciendo Daniel, ¿quieren algo por qué acusarme? Abría las ventanas de su casa y se ponía a orar. No tenía miedo. Oremos sin miedo, hermano. Daniel nos enseña a orar sin miedo. Es que, hermano, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? Díselo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, hermano, le voy a pedir a Dios eso? Pídeselo. No tengas miedo. Eso es lo que nos enseña Daniel, hermanos, a no tener miedo. Y que se lo digamos a Dios en oración. Es que a Daniel lo podían acusar. No importa que lo acusen. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cuando los enemigos se dieron cuenta que Daniel tenía abiertas las ventanas de su casa, se apresuraron a ir con el rey. Corrieron a donde estaba el rey para contárselo. Pero Daniel no tuvo miedo. Sabía que Dios podía librarlo de la boca de los leones. Cuando uno es capaz de orar, hermanos, de esa manera, con valentía y sin miedo, uno se da cuenta, hermanos, que Dios es más fuerte que todas las cosas que podemos estar sufriendo nosotros. Pero hay que orar sin miedo, hay que orar con mucha valentía. Daniel no confió en el poder de un rey terrenal, hermanos. Al fin de cuentas, Darío no pudo librarlo. Daniel confió en un Dios todopoderoso como el Dios nuestro, quien sí podía librarlo. Hermanos, el orar con las ventanas abiertas nos hace pensar, o me trae a la mente, hermanos, la oración de una madre por su hijo que se encuentra descarriado. De un hijo que llegaba a altas horas de la noche a su casa. No sabía a qué horas iba a llegar esta mujer. Lo único que hacía era ponerse a orar en la sala de su casa con la puerta abierta, para que cuando su hijo llegara pudiera entrar. Y en una ocasión llegó el hijo a su casa, tal vez en un estado no muy conveniente, y se para y le llama la atención que la puerta está abierta. Y se acerca a la puerta y escucha a su madre orando a Dios. Su madre se había cansado de regañarlo cada vez que hacía eso. Su madre se había cansado de darle muchos consejos cada vez que se descarriaba. Pero aquella ocasión que el hijo se acercó a la puerta abierta y al escuchar a su madre pedirle a Dios por él, aquel muchacho inventó su camino y cambió completamente su actitud. La oración de aquella madre pudo más que los regaños, pudo más que los consejos. La oración así es. La oración hay que hacerla con las ventanas abiertas. No solamente de nuestra casa, sino de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Otra cosa, hermanos, para ir avanzando muy rápido. Cuarto, hermanos, Daniel oró. ¿Saben hasta dónde oraba? Hacia Jerusalén. Dice la palabra de Dios que la ventana que él abría de su cuarto daba a Jerusalén. Y esto todo israelita, hermanos, que estaba descarriado, estaba lejos, hermanos, siempre estuviera lejos, hermanos, sabía que había un lugar, hermanos, donde se podía orar a Dios en Jerusalén, y así lo hacían. Allá en el libro de Reyes, capítulo 8, versículos 48 y 49 dice: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, o sea, que estén lejos, en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, como era la situación que estaba viviendo Daniel en Babilonia, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, dice ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 48, dice:
y oraren a ti con el rostro a su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Aunque Salomón, hermanos, sabía, cuando dijo estas palabras, aunque Salomón sabía que Dios está en todas partes, sin embargo, para estimular la fe, hermanos, del pueblo, les pidió que oraran hacia el lugar donde Jehová había dado a conocer su presencia. Nosotros ahora, hermanos, no tenemos que orar hacia Jerusalén, pero sí a nuestro Dios, sí hacia el cielo, sí con una fe viva y ferviente, hermanos, sabiendo que nuestro Señor nos escucha. Y no solamente eso, sabiendo que nuestro Señor también contesta nuestras oraciones. Número 5. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, la posición que tomaba Daniel para orar a Dios. Se arrodillaba. Dice ahí el versículo, y abierta la ventana de su cámara, que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día. Se arrodillaba, puesto de rodillas, hermanos. No encontraba Daniel una manera o una posición más reverente, hermanos, de pedirle o de estar orando hacia Dios que estar puesto, hermanos, de rodillas. Él consideraba que era la mejor posición que podía encontrar. Y así oraba a Dios. Salomón así lo hacía también, el gran rey Salomón. Dice la palabra de Dios que cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda su oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Y saben además cómo estaba, con sus manos extendidas hacia el cielo. Pero el más hermoso ejemplo, hermanos, que podemos encontrar es el de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículo 41 dice que se apartó de ellos cuando iba a ser apresado el Señor Jesús, antes de ser apresado, y se lleva a sus discípulos a orar aparte con él. Dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y dice la palabra de Dios, y puesto de rodillas, oró. Sin embargo, hermanos, no podemos exigir a todos, hermanos, que se pongan de rodillas. Cada quien encuentra la manera adecuada, hermanos, y la manera en que siente en su corazón que debe de orar hacia Dios. A muchos se les hace imposible ponerse de rodillas, y alguien dice, hermano, pero yo no puedo ponerme de rodillas. No, ponte en la posición que tú puedas hacerlo, pero ora a Dios. Pero si es necesario, hermanos, cada vez cuando oremos a Dios y podamos hacerlo, pongámonos sobre nuestras rodillas, hermanos, porque estaremos reconociendo a Dios y que merece, estaremos reconociendo a Dios y estaremos reconociendo que Dios merece toda la gloria. Hermanos, oremos a Dios. Número 6. Daniel oró 3 veces al día. Estaba de rodillas, hermanos, pero oraba 3 veces al día. Es decir, temprano, hermanos, a la hora del sacrificio matutino, como lo acostumbraban los judíos. Luego, hermanos, entre las 12 y las 3 de la tarde, hermanos, que era más o menos la hora de la oración. Y más o menos también allá por las 6 de la tarde, hermanos, donde se hacía el sacrificio final de cada día, hermanos. Así lo hacían cuando adoraban a Dios. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, dice el salmista en el capítulo 55, versículo 17. Número 7, hermanos. Daniel oraba dando gracias. Daniel oraba dando gracias a Dios. Dice la palabra de Dios ahí al final de nuestro versículo, hermanos, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
pero está en peligro, pero está en adversidad, pero está en riesgo su vida, pero la está pasando mal, pero está sufriendo, y aún así daba gracias. Aún así daba gracias. Si nos pusiéramos a leer lo que dice el versículo 6 desde el principio, hermanos, nos daríamos cuenta que Daniel estaba en peligro. Y pedía a Dios que le ayudara, que lo librara de ese peligro, pero no dejaba de darle gracias. Hermanos, la reflexión en esta tarde, la reflexión para esta tarde, no olvidemos, hermanos, que la clave para la victoria sobre cualquier mala situación que estemos viviendo, yo no sé cuál, pero siempre hay. Siempre hay. Tal vez alguna dificultad que estemos pasando, yo no sé cuál, pero siempre hay alguna dificultad. Yo no sé de qué tipo sea la dificultad, pero la clave de la victoria es la oración. Usaremos esa poderosa arma que tenemos los cristianos hoy. La usaremos. Que Dios, hermanos, encamine nuestros corazones y nuestra alma para que seamos hombres y mujeres, hermanos, de oración. Después de todo, hermanos, no hay otra manera de obtener bendiciones de parte de Dios que sino que orando hacia Él. No hay otra manera. El que deja de orar, hermanos, deja de recibir bendiciones de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Daniel, en un versículo muy sencillo, en el capítulo 6, versículo 10, hermanos, nos da un curso de 7 puntos específicos, hermanos, que nos pueden ayudar a nosotros para poder orar hacia Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Nos hace falta la oración? Vemos. Les voy a hacer una pregunta también. ¿Les gustaría que orara por ustedes? A mí también me gustaría que ustedes oraran por mí. Es una satisfacción. Si alguien se acerca conmigo y no me dice, Señor, hermano, que Dios le bendiga. Y al contrario me dice, hermano, estoy pidiendo por usted. Voy a sentir muy bien. Porque yo sabré que el momento que se pone a orar en su casa va a pedir por mí. Voy a saber que en cualquier momento en que él ore a Dios va a mencionar mi nombre o se va a acordar de mí. Y eso, hermanos, da la garantía de que Dios va a escucharnos y que Dios va a hacer algo al respecto de lo que estemos viviendo. Oremos, hermanos, unos por otros. Es necesario. Vamos a cantar un himno, hermanos, que nos haga reflexionar sobre este tema y que de hoy en adelante, si no lo somos hombres y mujeres de oración, empecemos a hacerlo, empecemos a seguir los pasos prácticos que nos da Daniel para hacer de la oración un arma, hermanos, tremenda que está a favor nuestro, que a veces no le damos el valor que merece. Vamos a estar de pie para cantar un himno.